Hay otras teorías también que explican lo que es la personalidad, pero ya no clasificándolos dentro de una sola estructura o condición, sino más bien diferenciando algunas características de otras, ¿no? Estas son justamente la teoría de los rasgos. ¿Qué es un rasgo? Son ciertas características permanentes, ciertas disposiciones que han sido obtenidas a partir de la observación de la conducta de las personas, pero también este rasgo determina el tipo de conducta que tenemos. Son ciertos rasgos permanentes, ¿no? Ciertas disposiciones, características dentro de nuestra personalidad, ¿ok? En base a estos rasgos, estas características, disposiciones que determinan nuestra reacción, nuestro comportamiento, hay básicamente dos teorías. Las teorías ideográficas de la personalidad, ¿no?, de Gordon Allport, y la teoría nomotética de Cattell, ¿ya?, de Cattell. Aquí Allport lo que hace es investigar la vida, la biografía de las personas para ver cuáles son estos rasgos que caracterizan a su personalidad. Y él básicamente habla de tres tipos de rasgos, ¿no? Los rasgos, por ejemplo, cardinales. Estos rasgos no están presentes en todas las personas, o sea, no todas las personas tienen rasgos cardinales. Si uno lo desarrolla, porque no todo el mundo lo desarrolla en una etapa ya avanzada de su vida, ¿no?, en la etapa adulta. Pero esta característica, este rasgo cardinal, define toda tu personalidad. Por ese rasgo te identifican, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo, pues, por lo malo, o de repente por ahí puede ser Alan García por la política, o Maradona por el fútbol, ¿no?, por no decir otra cosa. ¿Se dan cuenta? Son rasgos cardinales, son rasgos que definen totalmente tu personalidad y por eso te identifican. En tanto que todas las personas sí tienen rasgos centrales, que son rasgos característicos de tu personalidad. Por ejemplo, María es tímida, o es de repente muy responsable, muy amiga, muy comprensiva. Aquellas características, aquellos rasgos de tu personalidad que te definen y no la gente identifica en ti y te puede escribir, eso sería un rasgo central. Básicamente, la personalidad, según, está formada por 6 rasgos, ¿no?, centrales. Y los secundarios son los rasgos menos importantes para poder conocer la dinámica de la personalidad. Tiene que ver más bien con los gustos, con las preferencias, ¿no? Me gusta tal película, o mi plato favorito es tal plato, el arroz con pollo. Esos son rasgos secundarios y son los menos importantes para poder definir la dinámica de la personalidad. ¿Está bien? Entonces, esa es la teoría de Gordon Allport, la teoría de los rasgos de manera ideográfica. En tanto que Cattell utiliza la estadística, las matemáticas, para poder estudiar un poco los rasgos, ¿no?, de la personalidad, y se llama teoría nomotética de la personalidad. Para eso utiliza el análisis estadístico. Pero también habla nomotético porque dice que hay algunos rasgos que son comunes en todas las personas. Por eso él habla básicamente de dos tipos de rasgos. Rasgos comunes, que están presentes en las personas, por ejemplo, como la inteligencia, la sociabilidad, ¿no? Son rasgos presentes en todas las personas, pero hay rasgos ya que son propios, personales, y son justamente los rasgos originales, ¿no? Estos rasgos originales pueden ser rasgos superficiales y rasgos fuente, ¿ya? Los rasgos originales, ¿no?, son rasgos personales, únicos, que están presentes en ti, que tú lo tienes, que te caracterizan, que te definen. Hay algunos rasgos que no son tan estables. Por ejemplo, que, no sé, pues me dio miedo a tal cosa o tengo ansiedad por tal situación y luego ya pasó, ¿no? Pasó. En tanto que los rasgos fuentes son rasgos permanentes, que están siempre marcados en mí y mi comportamiento puede ser predecible. Si yo observo cómo te comportas acá y de repente también puedo predecir que cuando vayas a otro lugar también te vas a comportar de la misma manera. Si eres tímido acá, si vas a otra situación, yo puedo también deducir que te vas a comportar de la misma manera, porque los rasgos fuentes son rasgos duraderos, son rasgos que te caracterizan. En tanto que los rasgos superficiales son rasgos que son transitorios, que no duran mucho tiempo, pero también son personales, ¿no? De repente tienes miedo, no sé, pues hablar con tal persona y de repente ya, no sé, se hacen amigos y ya ese miedo se te fue. Me es un rasgo superficial. En tanto que algo que siempre te acompaña, que está presente en ti, viene a ser un rasgo fuente, ¿no? Son rasgos permanentes. Bien, entonces, estas son las teorías de los rasgos que tratan de diferenciar a una personalidad y la otra. Ya también la teoría psicoanalítica también trata de explicar un poco lo que es el tema de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, Freud dice que la personalidad es la lucha entre estos tres aspectos de la personalidad, entre la parte instintiva, que es el ello, entre la parte moral, la parte axiológica, que es el superyo,
y la parte de la realidad que media entre estas dos instancias, que es el yo o el ego. Entonces, el ello, dice Freud, es la parte instintiva, la parte primaria, la parte animal con la que nacemos. Al nacer, el ser humano es un organismo puramente biológico, ¿no? Esa es la parte del ello, en la cual están todas las gratificaciones, necesidades, impulsos que quieren ser satisfechos. Y esta parte de nuestra personalidad, el ello, presiona para que sus necesidades sean satisfechas en este momento, porque esta instancia de la personalidad funciona, actúa bajo el principio de placer. No me importa si robas o matas, lo que yo quiero es satisfacer mi hambre en este momento. Y si no lo satisfaces, me frustro, llora, ¿no? Y muchas veces también el ello, para poder calmar esa necesidad que tiene, utiliza como estrategia el pensamiento primario, que son las imágenes, las fantasías o los sueños, y de esa manera trata de mitigar un poco estas necesidades, impulsos que no han sido satisfechos, ¿no? Entonces la parte biológica, la parte animal, la parte instintiva, que Freud lo define como un caldero hirviendo, lleno de necesidades, de perversiones, de impulsos incestuosos, que francamente no quiero que se hagan conscientes, así decía él. Esa es la parte del ello, la parte animal, la parte primitiva, ¿no? La parte básica. A partir del contacto del ello con la realidad, se forma el yo, más o menos al año de vida. El yo es la instancia mediadora que trata de quedar bien con el ello y también con el superyo. El yo actúa bajo el principio de la realidad, es decir, se trata de adaptar a las normas, a las reglas del lugar donde vive, donde se desenvuelve, ¿no? Y a partir más o menos de los 5 años, dice Freud, que aparece la parte moral, ¿no? El superyo o el superego, que es la parte que actúa bajo el principio ideal, que es la parte que te genera un sentimiento de culpa, un remordimiento si has actuado mal. Entonces, en el medio de estas dos instancias está el yo, que quiere quedar bien con ambas instancias, porque si queda bien con uno y mal con otro, la personalidad se desequilibra y uno puede desarrollar un conflicto, una neurosis, hasta una psicosis. Y cuando el yo complace al ello, la conducta es impulsiva, la conducta es bizarra, no media grotesca, ¿ok? Entonces, el super yo le genera un sentimiento de culpa al yo y le dice: ¿cómo es posible que hagas esto? Eres de lo peor, te me caíste. Y el yo se siente mal, se siente culpable y complace al super yo. Y la conducta se vuelve ejemplar, adecuada, correcta, ¿no? Pero cuando el yo complace al super yo, el ello lo presiona tanto que el yo se ve obligado a satisfacerlo. Entonces el super yo le va a generar otro sentimiento de culpa. Y así, el ello es aquella instancia de nuestra personalidad que equilibra y que quiere quedar bien con las dos, con el ello y con el super yo. Y a veces no puede. Y para protegerse de la ansiedad, de la angustia, del desequilibrio y no caer en una enfermedad mental, el yo utiliza los mecanismos de defensa. ¿Qué son mecanismos de defensa? Son estrategias inconscientes, porque el yo tiene una parte inconsciente. Son estrategias inconscientes que usa el yo para poder protegerse de la ansiedad, de la angustia y no caer en la ansiedad, en la neurosis, en la preocupación o en la enfermedad mental. Y para Freud, el mecanismo de defensa más básico es la represión. ¿Qué cosa es la represión? Es olvidar. Es también llamado olvido motivado. Es agarrar esta experiencia dolorosa, traumática, bochornosa, inquietante, ¿no? Dolorosa, incómoda, lo agarro, la mando al inconsciente, le echo candado, le echo llave y no tengo más recuerdo a ello y yo sigo funcionando con toda normalidad. De repente por ahí me pasó algo desagradable, no sé, pues me caí, me rodé por las escaleras delante de la chica que me gusta, o mi amigo me bajó el pantalón y todos me vieron así, me dio de repente vergüenza, y yo agarro mi inconsciente para protegerse de esa angustia, ese bochorno, esa vergüenza, ese comportamiento tan desagradable, ¡pum!, lo olvido y sigo funcionando con toda naturalidad. O de repente una señorita fue violada y le traumó tanto que lo olvidó y de esa manera continúa, ¿no? Eso se llama represión, olvido motivado. El otro mecanismo es también la regresión. La regresión consiste en retroceder, ¿no? Hay que utilizar acá un recurso justamente la palabra regresión, de retroceder. Aquí en la regresión la persona retrocede a una etapa anterior de su vida ya superada, ¿no? Retrocede como cuando era niño, se comporta cuando era más pequeño. Es como el niño de repente que, como era el primogénito, el primero en la casa y todo era alegría, felicidad, porque todo le daban a él, nace su hermanito, ¿no? Y entonces él también, el mayor, comienza a comportarse como era más pequeño para llamar la atención de los padres. Se orina en la cama, ya no quiere comer, llora cada rato, está regresionando, ¿no? Eso se llama retroceder a una etapa anterior. Es como, por ejemplo, el papá o el señor que lo despide del trabajo y como se siente mal, entonces toda esa soledad, esa tristeza, esa frustración la va a llevar pues a tomar y retrocede a su etapa oral
y se la pasa tomando y tomando y tomando, ¿no? Eso sería una etapa también de regresión. O de repente la señora que pelea con su esposo y se va a la casa de su mamá y para contarle todos los problemas también está retrocediendo a una etapa anterior de su vida, ¿no? Eso se llama regresión. Puede retroceder a una etapa, a su etapa oral, a su etapa anal o fálica, ¿no? La regresión es retroceder a una etapa anterior, cuando era mucho más seguro. Y la proyección es atribuir una característica, una cualidad que para mí es inaceptable, te lo atribuyo a ti. ¿Ok? Es decir, que lo mío lo saco. Por ejemplo, si soy celoso, le digo a mi pareja, oye, ¿pero por qué me celas tanto? ¿Que eres celosa? No, muy celosa cuando yo soy el celoso. Abuelito, no hay que ir por acá, por este camino, porque por este camino hay un perro. Y tú tienes miedo a los perros, mejor hay que ir por otro lado, abuelito. Cuando es el niño quien tiene miedo a los perros y no el abuelo. Entonces, lo mío te lo atribuyo a ti. Eso se llama proyección, ¿no? Proyección. En San Marcos vi una pregunta, creo así, dice que una señorita bailaba seductoramente con los chicos, etcétera, ¿no? Y cuando una amiga bailaba así, la criticaba, pero ella no se daba cuenta, ¿no?, de su conducta. Eso también es proyección, ¿ok? La formación reactiva o reacción de formación es que una característica, un impulso que yo tengo, la vuelvo lo contrario, lo hago lo contrario. Por ejemplo, si yo, no sé, pues yo te odio, te sobreprotejo, ¿no? Pues es por eso que dicen ahí que la sobreprotección es un odio disfrazado de amor, que la mamá que cuida en demasía, que sobreprotege a su hijo, en realidad no lo quiere, ¿no? Por ejemplo, esta señorita que estaba a punto ya de terminar la universidad, ya estaba ya entrando al 5º año de Derecho, sale embarazada. Y su enamorado, su novio, se entera y se va. Fuga. NN, no ha habido. Y ella se queda sola. Entonces tiene conflicto con su papá, con su mamá, y no sabe qué hacer. Entra en un dilema, si lo aborta o no lo aborta. Si lo aborto, termino mi carrera, seré abogada, pero no voy a poder con ese sentimiento de culpa de haber matado a mi hijito, que es inocente. Pero si no lo aborto, me frustra mi carrera y no termino, ¿no? Y seré una carga para mis padres y veré frustrada toda mi vida. ¿Qué hago? Está así. Entonces decide abortar, decide tener a su hijo, decide tenerlo, entonces ya no termina su carrera, porque se ha dedicado justamente a criar a su hijo y por eso no terminó. Pero como lo odia por haber frustrado su vida, lo odia a él. O sea, la única forma que tiene ella de poder desembarazarse, quitarse de todo esto es odiando a su hijo porque por su culpa, supuestamente, ella se ha quedado en esa condición. Y lo odia, pero no puede permitirse a sí misma odiarla. Entonces lo que hace es sobreprotegerlo para no odiarlo. Pero de esa manera también lo mata psicológicamente, porque no le deja ser. Y de esa manera se venga de él matándolo psicológicamente, ¿no? O sea, hace lo contrario a lo que verdaderamente siente. Por ejemplo, no sé, pues yo soy un pirómano, o me gusta prender el fuego, entonces, o de repente me gusta, no sé, hacer daño a alguien, y en mi casa lo pongo como un albergue para acoger a las personas que no tienen vivienda o tienen algún problema, ¿no? Eso es la formación reactiva. Hago lo contrario a lo que yo realmente siento. Y la racionalización es justificar, dar excusas frente a algo, ¿no? No, lo que pasa es que no fui a esa fiesta porque no me interesa, no me cae bien, además no iba a ir si me invitaba. No es que no te caiga bien, no es que no ibas a ir, no te invitó, ese problema. Y para no sentirte mal por haber sido de relegado, no considerado, te justificas. Eso vino también en San Marcos, ¿no? Dice que en la fábula de Isopo, de la zorra y las uvas, la zorra quería las uvas, pero como estaban muy altas y no llegaba, al final dijo que no querían. Pero no era que no quería, sino que no llegaba, y por eso se justifica. Dar excusas, justificaciones, eso se llama racionalización. Y la sublimación es que un impulso biológico, instintivo, lo convierto en algo moralmente bueno. Por ejemplo, no sé, pues yo soy un descuartizador, tengo impulsos tanáticos que brotan de mi ello y siento placer al matar gente, al descuartizar cuerpos, pero yo no puedo ir por la vida matando gente. No, si mato a alguien, me agarran, me meten a la cárcel, se fregó mi vida. Entonces mejor, ¿por qué no estudio medicina y trabajo en la morgue descuartizando cuerpos? Y de esa manera complazco a mi ello y también a mi super-yo haciendo algo moralmente bueno. O si de repente soy un violador en potencia, me gusta violar chicas, pero no puedo ir por ahí violando porque se frega mi vida, mejor me hago ginecólogo, ¿no? Y como soy ginecólogo, me gano con todas ellas, pero como soy ginecólogo no pasa nada, ¿no? De esa manera complazco mi parte primitiva y también a mi parte moral haciendo algo supuestamente bueno. Para Freud, toda profesión era, pues, obviamente un impulso sublimado, ¿no? Es convertir este impulso en algo moralmente aceptable. Bien chicos, entonces este es el tema de la personalidad y las teorías, entonces ahí nos vamos a quedar.